Tercera rosa. El Santo Rosario y Santo Domingo. El establecimiento del Santo Rosario en forma tan milagrosa guarda cierta semejanza con la manera de que se sirvió Dios para promulgar su ley en el monte Sinaí y manifiesta claramente la excelencia de esta maravillosa práctica. Santo Domingo, iluminado por el Espíritu Santo e instruido por la Santísima Virgen y por su propia experiencia, dedicó el resto de su vida a predicar el Santo Rosario con su ejemplo y su palabra, en las ciudades y los campos, ante grandes y pequeños, sabios e ignorantes, católicos y herejes. El Santo Rosario que rezaba todos los días constituía su preparación antes de predicar y su acción de gracias después de la predicación. Se preparaba el santo detrás del altar mayor de Nuestra Señora de París con el rezo del Santo Rosario, para predicar en las fiestas de San Juan Evangelista cuando se le apareció la Santísima Virgen y le dijo: «Aunque lo que tienes preparado para predicar sea bueno, aquí te traigo un sermón mejor». El santo recibe de las manos de María el escrito que contiene el sermón, lo lee, lo saborea, lo comprende y da gracias por él a la Santísima Virgen. Llegada la hora del sermón, sube al púlpito, y después de haber recordado en alabanza de San Juan, tan solo que había sido el guardián de la Reina de los cielos, dijo a la asamblea de nobles y doctores que habían venido a escucharlo, y estaban acostumbrados a oír solo discursos artificiosos y floridos, que no les hablaría con palabras elocuentes de la sabiduría humana, sino con la sencillez y fuerza del Espíritu Santo. Les predicó el Santo Rosario, explicándoles palabra por palabra, como a los niños, la salutación angélica, sirviéndose de comparaciones muy sencillas leídas en el escrito que le diera la Santísima Virgen. Aquí están las palabras del sabio Cartagena que él tomó en parte del libro del beato Alano de la Rupe, Dignidad del Salterio. Cita. Afirma el beato Alano que su padre, Santo Domingo, le dijo un día en una revelación: «Hijo mío, tú predicas, pero para que no busques la alabanza humana sino la salvación de las almas, escucha lo que me sucedió en París. Debía predicar en la iglesia mayor de Santa María, y quería hacerlo ingeniosamente, no por jactancia, sino a causa de la nobleza y dignidad de los asistentes. Mientras oraba según mi costumbre casi durante 1 hora, mediante la recitación de mi salterio, es decir, el rosario, antes del sermón, tuve un éxtasis. Veía a mi amada Señora, la Virgen María, que ofreciéndome un libro me decía: «Por bueno que sea el sermón que vas a predicar, aquí traigo uno mejor». Muy contento tomé el libro, lo leí todo y como María lo había dicho encontré lo que debía predicar. Se lo agradecí de todo corazón. Llegada la hora del sermón, subí a la cátedra sagrada. Era la fiesta de San Juan, pero solo dije del apóstol que mereció ser escogido para guardián de la Reina del Cielo. Enseguida hablé así a mi auditorio: «Señores e ilustres maestros, ustedes están acostumbrados a oír sermones sabios y elegantes. Pero no quiero dirigirles doctas palabras de sabiduría humana, sino mostrarles el Espíritu de Dios y su virtud». Entonces, añade Cartagena siguiendo al beato Alano, Santo Domingo les explicó la salutación angélica mediante comparaciones y semejanzas muy sencillas. Fin de la cita. El beato Alano, como dice el mismo Cartagena, relata muchas otras apariciones del Señor y de la Santísima Virgen a Santo Domingo para instarle y animarle más y más a predicar el Santo Rosario a fin de combatir el pecado y convertir a los pecadores herejes. Oigamos este pasaje. Cita. El beato Alano refiere que la Santísima Virgen le reveló que Jesucristo, su Hijo, se había aparecido después de ella a Santo Domingo y le había dicho: «Domingo, me alegro de que no te apoyes en tu sabiduría y de que trabajes con humildad en la salvación de las almas sin preocuparte por complacer la vanidad humana. Muchos predicadores quieren desde el comienzo tronar contra los pecados más graves, olvidando que antes de dar un remedio penoso,
es necesario preparar al enfermo para que lo reciba y aproveche. Por eso deben exhortar antes al auditorio al amor a la oración y especialmente a mi salterio angélico. Porque si todos comienzan a rezarlo, no hay duda de que la clemencia divina será propicia con los que perseveran. Predica pues mi rosario. Fin de la cita. En otro lugar dice: todos los predicadores hacen rezar a los cristianos la salutación angélica al comenzar sus sermones para obtener la gracia divina. La razón de ello es la revelación de la Santísima Virgen a Santo Domingo. Cita: Hijo mío, no te sorprendas de no lograr éxito con tus predicaciones, porque trabajas en una tierra que no ha sido regada por la lluvia. Recuerda que cuando Dios quiso renovar el mundo, envió primero la lluvia de la salutación angélica. Así se renovó el mundo. Exhorta pues a las gentes en tus sermones a rezar el rosario y recogerás grandes frutos para las almas. Fin de la cita. Lo hizo así el santo constantemente y obtuvo notable éxito con sus predicaciones. Me he complacido en citarte palabra por palabra los pasajes de estos serios autores, en favor de los predicadores y personas eruditas que pudieran dudar de la maravillosa eficacia del Santo Rosario. Mientras los predicadores, siguiendo el ejemplo de Santo Domingo, enseñaron la devoción del Santo Rosario, florecían la piedad y el fervor en las órdenes religiosas que lo practicaban y en el mundo cristiano. Pero cuando se empezó a descuidar este regalo venido del cielo, solo vemos pecados y desórdenes por todas partes. Cuarta rosa. El Santo Rosario y el Beato Alano. Todas las cosas, inclusive las más santas, en la medida en que dependen de la voluntad humana, están sujetas a cambio. No hay pues por qué extrañarse de que la cofradía del Santo Rosario no haya subsistido en su primitivo fervor sino hasta unos 100 años después de su fundación. Después estuvo casi sumida en el olvido. Además, la malicia y envidia del demonio han contribuido seguramente para que se descuidara el Santo Rosario, a fin de detener los torrentes de gracia divina que esta devoción atrae al mundo. Efectivamente, la justicia divina afligió todos los reinos europeos en el año 1384 con la peste más temible que se haya visto jamás. Esta se extendió desde Oriente por Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría, devastando casi todos estos territorios, ya que de cada 100 hombres solo quedaba uno vivo. Las ciudades, los pueblos, las aldeas y los monasterios quedaron casi desiertos durante los 3 años que duró la epidemia. Después de que por la misericordia divina cesaron estas calamidades, la Santísima Virgen ordenó al Beato Alano de la Rupe, célebre doctor y famoso predicador de la Orden de Santo Domingo del convento de Dinan en Bretaña, renovar la antigua cofradía del Santo Rosario, a fin de que un religioso del mismo lugar tuviera el honor de restaurarla. Este bienaventurado padre comenzó a trabajar en tan noble empresa en el año 1460, sobre todo después de que el Señor, como lo cuenta él mismo, le dijo cierto día desde la Sagrada Hostia mientras celebraba la Santa Misa a fin de impulsarlo a predicar el Santo Rosario: ¿Por qué me crucificas de nuevo? ¿Cómo, Señor?, respondió sorprendido el Beato Alano. Tus pecados me crucifican, respondió Jesucristo. Aunque preferiría ser crucificado de nuevo a ver a mi Padre ofendido por los pecados que has cometido. Tú me sigues crucificando porque tienes la ciencia y cuanto es necesario para predicar el rosario de mi Madre e instruir y alejar del pecado a muchas almas. Podrías salvarlas y evitar grandes males, pero al no hacerlo eres culpable de sus pecados. Tan terribles reproches hicieron que el Beato Alano se decidiera a predicar intensamente el rosario. La Santísima Virgen le dijo también cierto día para animarlo más todavía a predicar el Santo Rosario: Fuiste un gran pecador en tu juventud, pero yo te alcancé de mi Hijo la conversión.
he pedido por ti y deseado, si fuera posible, toda clase de trabajos por salvarte, ya que los pecadores convertidos constituyen mi gloria, y hacerte digno de predicar por todas partes mi rosario. Santo Domingo, describiéndole los grandes frutos que había conseguido entre las gentes por esta hermosa devoción que él practicaba continuamente, le decía: mira los frutos que ha alcanzado con la predicación del Santo Rosario. Que hagan lo mismo tú y cuantos aman a la Santísima Virgen, para traer mediante el santo ejercicio del Rosario a todos los pueblos a la ciencia verdadera de la virtud. Esto es, en resumen, lo que la historia nos enseña acerca del establecimiento del Santo Rosario por Santo Domingo y su restauración por el beato Alano de la Rupe. Quinta rosa: la Cofradía del Santo Rosario. Estrictamente hablando, no hay sino una Cofradía del Rosario, compuesto de 150 Avemarías. Pero en relación a las personas que lo practican podemos distinguir tres clases: el rosario común u ordinario, el rosario perpetuo y el rosario cotidiano. La cofradía del rosario ordinario solo exige recitarlo una vez por semana, la del rosario perpetuo una vez al año, la del rosario cotidiano, en cambio, rezarlo completo, es decir, las 150 Avemarías todos los días. Ninguna de estas cofradías implica obligación bajo pecado, ni siquiera venial si no lo rezamos, porque el compromiso de rezarlo es totalmente voluntario y de supererogación. Pero no debe alistarse en la cofradía quien no tenga voluntad decidida de rezarlo, conforme lo exige la cofradía y siempre que pueda sin faltar a las obligaciones del propio Estado. De suerte que cuando el rezo del rosario coincide con una obligación de Estado, hay que preferir ésta al rosario, por santo que éste sea. Cuando a causa de enfermedad no se le pueda recitar todo o en parte sin agravar el padecimiento, no obliga. Y cuando por legítima obediencia, olvido involuntario o necesidad apremiante no fuese posible rezarlo, no hay pecado ninguno, ni siquiera venial. Y no por ello dejas de participar en las gracias y méritos de los cofrades del Santo Rosario que lo rezan en todo el mundo. Y si dejas de rezarlo por pura negligencia, pero sin desprecio formal, absolutamente hablando tampoco pecas. Pero pierdes la participación en las oraciones, buenas obras y méritos de la cofradía, y por tu negligencia en cosas pequeñas y de supererogación caerás insensiblemente en la infidelidad a las cosas grandes y de obligación esencial. Eclesiástico 19:1. Quien desprecia lo pequeño, poco a poco se precipita. Sexta rosa: el Salterio o Rosario de la Santísima Virgen María. Desde que Santo Domingo estableció esta devoción hasta el año 1460, en que el beato Alano la restauró por orden del cielo, se la denominó el Salterio de Jesús y de la Santísima Virgen, porque contiene tantas Avemarías como salmos tiene el Salterio de David, y porque los sencillos e ignorantes que no pueden rezar el Salterio davídico sacan de la recitación del Santo Rosario tanto mayor fruto que el que se consigue con la recitación de los salmos de David. Primero, porque el Salterio angélico tiene un fruto más noble, a saber, el Verbo encarnado, a quien el Salterio davídico solamente predice. Segundo, porque así como la realidad supera la imagen y el cuerpo a la sombra, del mismo modo el Salterio de la Santísima Virgen sobrepasa al de David, que sólo fue sombra y figura de aquel. Tercero, porque la Santísima Trinidad compuso directamente el Salterio de la Santísima Virgen, es decir, el Rosario, compuesto de Padrenuestros y Avemarías. El sabio Cartagena refiere al respecto. El sapientísimo de Aix-la-Chapelle, en su libro sobre la corona de rosas dedicado al emperador Maximiliano, dice, cita: «No puede afirmarse que la salutación mariana sea una invención reciente.
se extendió con la Iglesia. Los fieles más instruidos celebraban las alabanzas divinas con la triple cincuentena de salmos davídicos. Entre los más humildes que encontraban diversas dificultades en el rezo del oficio divino, surgió una santa emulación. Pensaron, y con razón, que en el celestial elogio, el rosario, se incluyen todos los secretos divinos de los salmos, sobre todo porque los salmos cantaban al que debía venir, mientras que esta fórmula de plegaria se dirige al que ha venido ya. Por eso comenzaron a llamar Salterio Mariano a las 3 series de 50 oraciones, anteponiendo a cada decena la oración dominical como habían visto hacer a quienes recitaban los salmos. El Salterio Rosario de la Santísima Virgen se compone de 3 coronas de 5 decenas cada una, con el fin de, primero, honrar a las personas de la Santísima Trinidad; segundo, honrar la vida, muerte y gloria de Jesucristo; tercero, imitar a la Iglesia triunfante, ayudar a la peregrinante y aliviar a la paciente; cuarto, imitar las 3 partes del Salterio, la primera de las cuales mira la vía purgativa, la segunda a la vía iluminativa, la tercera a la vía unitiva. Quinto, colmarnos de gracia durante la vida, de paz en la hora de la muerte y de gloria en la eternidad. Séptima rosa. El Santo Rosario, corona de rosas. Desde cuando el beato Alano de la Rupe restauró esta devoción, la voz del pueblo, que es la voz de Dios, la llamó rosario, es decir, corona de rosas, lo cual significa que cuantas veces se recita el rosario como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de María una corona de 153 rosas blancas y 16 rosas encarnadas del paraíso, que no perderán jamás su belleza ni esplendor. La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre de Rosario, revelando a varias personas que le presentaban tantas rosas agradables cuantas avemarías recitaban en su honor y tantas coronas de rosas como rosarios. El hermano San Alfonso Rodríguez, jesuita, rezaba con tanto fervor que veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada cada Padre Nuestro y una rosa blanca cada Ave María, iguales ambas en belleza y fragancia y sólo diferentes en el color. Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la laudable costumbre de rezar todos los días antes de la comida la corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana para la comida, rogó al superior le permitiera rezar la corona antes de sentarse a la mesa. Obteniendo el permiso, se retiró a su celda. Pero como tardase mucho en volver, el superior envió a un religioso a llamarlo. Este lo encontró en su celda iluminado de celestiales resplandores. La Santísima Virgen y 2 ángeles estaban al lado de él. A cada Ave María salía de la boca del religioso una bellísima rosa. Los ángeles recogían las rosas una tras otra y las colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen, que se mostraba evidentemente complacida de ello. Otros religiosos enviados para saber la causa de la demora de sus compañeros vieron el mismo prodigio. La Santísima Virgen no desapareció hasta que terminó el rezo de la corona. El rosario es pues una gran corona, y el de 5 decenas una diadema o guirnalda de rosas celestiales que se coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina de las flores. El rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones.